Lo llamaron la transmisión de la purga. Estaba sentado en mi apartamento en Chicago, bebiendo una cerveza caliente, mirando el teletipo de noticias se arrastra a través de un silencio pantalla cuando empezó el primer grito resonando en todos los dispositivos. Teléfonos, televisores, tabletas, todos secuestrados por el mismo alimentar. Al principio nadie sabía qué estaba pasando. Las imágenes eran nítidas. También claro, un corral del tamaño de un estadio lleno de personas, madres, ancianos, niños, amontonados como ganado, temblando bajo luces azules fluorescentes. Y entonces llegó la voz. Fría, traducido automáticamente en todos idiomas. Esto es justicia. Esto es equilibrio. Esto es una retribución por la infección de tu amable. 10 millones de humanos acorralados en la oscuridad de la noche desde ciudades de toda la Tierra, continentes principales. Nueva York, Logos, Mumbai, Tokio, Río. Sin aviso, sin aviso. Resistencia. Nuestros satélites nunca captaron una maldita cosa. Los bastardos eran fantasmas. Fantasmas con tecnología con la que ni siquiera podríamos soñar. Y habían estado observando. ¿Qué? Lo que siguió en esa transmisión fue algo nadie debería haber tenido que verlo. Sin cortes, sin ediciones, solo crudo, sin filtros, ejecución. Vaporización masiva. Gritos. Sofocados en plasma. Cuerpos reducidos a ceniza mientras la cámara hacía zoom como si era una especie de retorcido reality show extraterrestre. Incluso hicieron una panorámica hacia los niños. Deliberadamente. Mi hermano estaba en ese corral. Sabía que su cara. Tenía 2 niñas pequeñas, ambas desaparecidas ahora estaban en Nueva York para su aniversario. Habíamos hablado el día antes, bromeaba sobre cómo su esposa lo hacía. Que lleve consigo una bolsa de pañales. Esa voz en su garganta cuando se reía. Esa voz todavía me persigue porque 12 horas después, vi cómo su rostro se derretía. Una pantalla extraterrestre mientras la galaxia observaba y no hizo nada. La ONU se apresuró. Por supuesto. Por supuesto. Hubo reuniones de emergencia, discursos huecos, demandas de respuestas, pero nadie se presentó. Nadie reclamó. Responsabilidad. El alimento fue rastreado hasta más de 17 planetas diferentes, cada uno desviado a través de sistemas extraterrestres. No lo hicimos. Entiendo. Se burlaron de nosotros con nuestra propia tecnología. Pero la Tierra no olvida. Y los hombres como yo, no perdonamos. Yo fui parte de la división templaria, oficialmente se disolvió tras el acuerdo marciano. Los libros de operaciones, militares, el tipo de unidad que no existe en el papel. Nosotros también eran fantasmas. Pero los nuestros sangraban. Después la purga, el comando nos dio una sola directiva. No negocie. No advierta. Borrar. Así que construimos algo. Tomamos todo lo que teníamos. Nuclear, cuántico, cibernético, psicotrónico y construyó un arma que nadie pensó que nos atreveríamos a usar. No era una bomba. Las bombas matan. Esta cosa aniquilado. Lo llamamos Thanos, el nombre de la muerte misma. No fue solo iba a acabar con vidas. Iba a borrar todo rastro de los bastardos que hizo esto. Idioma, datos, cultura, todo como si nunca hubieran nacido. Aún así, no estaba listo. No hasta que vi ella otra vez. Mara, la esposa de mi hermano. Ella no había hablado desde la transmisión, solo sentado en una habitación blanca abrazando al unicornio manchado de sangre que su hija usó para dormir. Visité una vez, me senté frente a ella. Le dijo que estábamos haciendo algo al respecto. Ella miró hacia arriba, con los ojos vacíos. Haz que griten, susurró. Haz que ellos ruegan. Eso era todo lo que necesitaba. Salimos desde Titán. Nave negra en silencio. Propulsores. Sin banderas, sin señales. Nosotros no éramos diplomáticos. Éramos juiciosos. Retribución con forma de acero. Trazamos la señal de vuelta. Un planeta, uno especies. Se llamaban a sí mismos los Valari, autoproclamados jueces de la moral infección. Consideraban a la humanidad como un caos. Enfermedad encarnada, compulso. Así que pensaron que nos curarían. Pero no éramos un
Enfermedad. Éramos la maldita fiebre que vino antes de la muerte. Y veníamos para ellos. El barco estaba en silencio. No solo tranquilo. Silencioso. Sin parloteo, sin música, sin chistes, ni siquiera respirando fuerte. Cada el hombre a bordo sabía lo que íbamos a hacer. Hacerlo. Esta no fue una guerra por recursos. O política. Ni siquiera fue venganza. Esto era personal. Todos habíamos perdido. Alguien. Una esposa, un hijo, un amigo. Alguien no les quedó nada. Otros dejaron familias detrás, sabiendo muy bien que esto podría ser un solo sentido. Pero nadie dudó. Ni uno solo hombre. Eso es lo que hizo el silencio. Sagrado. No miedo, sino enfoque. Me quedé en el puerto de observación principal, mirando al vacío. Las estrellas parecían lo mismo, frío y tranquilo. Yo solía pensaba que el espacio era hermoso. Ahora simplemente parecía indiferente. Un espejo perfecto para en lo que estábamos a punto de convertirnos. Capitán Rugido. No, no es su nombre. No puedo usarlo. El capitán, llámalo Stone, dio un paso al frente. A mi lado, Stone no era como el políticos que hicieron discursos sobre unidad y paz después de la masacre. Él no le importaba nada la postura. Vio morir a su hijo en esa transmisión y luego se inscribió para borrar el bastardos que lo hicieron. Estamos cerca, dijo. Dijo, con la mirada fija al frente. Menos de 2 horas ahora. Asentí. ¿Estás listo para esto, Mason? Preguntó. No respondí. Al principio, simplemente me quedé mirando la trayectoria. Marcador. Parpadeando en rojo en la pantalla. ¿Tú crees que algún hombre está dispuesto a destruir un planeta? Stone no se inmutó. Creo que o lo matas o él mata. Más de nosotros. Se alejó. El mundo natal de Valari no era lo que yo esperado. Uno pensaría que una especie capaz de coordinar una transmisión masiva el genocidio viviría en alguna colmena de violencia. O tal vez un régimen brutal planeta lleno de aristas afiladas y púas. Torres. Pero no, era hermoso. Exuberante, brillante. Cielos, océanos verdes, ciudades como el cristal, esculturas repartidas por todo el país. Elegante, eficiente, impecable. Me hizo enfermo. Era el mismo truco que habían usado durante el primer contacto hace unas décadas. Muéstranos el lado bonito. Habla como filósofos. Prometen paz. Y mientras les dimos la bienvenida, nos estaban estudiando, midiendo, calculando, en silencio, etiquetándonos como un problema a ser corregido. Cuando actuaron, fue sin previo aviso, sin declaración, sin debate, solo esa transmisión. 10 millones almas desaparecieron en minutos. Escaneamos el planeta para firmas. Biológicas cúmulos, centros de energía, escudo planetario matrices. No estaban armados para la guerra. Ellos no era necesario. Creían ellos mismos intocables. Filósofos con complejos de Dios. Pensaban que la tecnología los hizo invencibles. Nosotros no. Nos importa ganar. No estábamos aquí para ganar. Estábamos aquí para terminar. Thanos estaba ya zumbaba en la columna vertebral del barco. No era un arma que disparabas como una misil. Ni siquiera era visible para él a simple vista. Eran datos. Un virus. Diseñado a través de bucles de evolución de IA. Lógica cuántica profunda y odio humano crudo. Una vez desplegado, no solo mató. Reescribió la existencia. Cada sistema en el planeta se sobreescribiría. Cada archivo corrompido, todo organismo biológico desentrañar, cada rastro cultural, cada monumento, incluso su lengua hablada borrado. Cuando terminamos, el Valari no solo estaría muerto. Estarían olvidados, como si nunca hubieran existido todo. La tripulación se reunió en la bahía de operaciones, un círculo de 34 hombres. La mayoría de nosotros éramos ex-fuerzas especiales. El resto eran científicos. ¿Qué lo perdió todo? Cada hombre aquí tenía suciedad bajo las uñas y rabia en su pecho. Nos quedamos de pie mientras Stone daba el informe. Sencillo y brutal.
Esta es una operación de 1 hora. Sin aterrizaje, sin prisioneros. Transmitimos la misma señal, usaron un círculo completo. Observaron la gente arde. Ahora ven su fin. Algunos se estremecieron. No por duda, sino porque significaba convertirnos en lo que odiábamos. Di lo que necesites decir ahora, Stone. Añadido. Una vez que esto comienza, no paramos. Caminé hasta mi litera, me senté en el borde. Saqué las placas de identificación de mi hermano. Yo. Los conservó desde el memorial. Fueron quemados por las secuelas de Nueva York. No murió en el estadio de la purga. Él intentó contraatacar durante el secuestros. Quemaron todo edificio. Lo sostuve en mi puño hasta mis nudillos crujieron. Y luego abrí el enlace de comunicación seguro a la tierra. Yo no dije nada, solo presioné grabar. A cualquiera que encuentre esto le dije, voz bajo, debería saber que no hicimos esto por la gloria. Hicimos esto porque nadie de lo contrario lo haríamos. Le rogamos a la galaxia por justicia. Nos dieron silencio. Así que ahora nosotros devuélvanles el silencio. Permanente. Yo terminé el mensaje y lo subí al caja negra del barco. De esa manera, si nunca regresó, al menos alguien lo sabría porque nos convertimos en monstruos. Hora del lanzamiento. El texto involucró a Thanos. Las luces se atenuaron. Las pantallas parpadeaban con líneas de código. No pude entenderlo. No porque yo estuviera tonto, pero porque esta cosa estaba viva. Estaba cambiando cada segundo. Aprender, adaptarse, prepararse para hacer lo que fue diseñado para. Borrador. Abrimos la transmisión. El mismo tono que inició la purga resonó en el sistema. Esta vez fuimos nosotros. Discurso, pero no utilizamos software de traducción. No queríamos que nos entendieran. Quería que lo sintieran. Stone pronunció esas palabras él mismo. Esto no es justicia. Esto no es justicia. Saldo. Este es el pago. Mataste a 10 millones de los nuestros. Ahora borramos todos tú. Luego desplegamos la carga útil. Comenzó lento. Valaricom se iluminó. Confusión. Pánico. Estática. Civil, las redes colapsaron. Señales militares se apagaron. Sus relés orbitales se apagaron. Oscuros uno por uno. Sin explosiones. Solo muerte silenciosa como una enfermedad que se propaga por su sistema nervioso. Se aclara la garganta, yo vieron como sus ciudades se apagaban desde la órbita, luces parpadeantes, luego desaparecieron, edificios colapsando bajo su propio peso, los sistemas de transporte chocan entre sí otro, barcos cayendo del cielo como juguetes. Fue horrible, hermosa, justa. Y luego vino la gritos. Nuestros escáneres captaron audio de frecuencias de emergencia. Estaban rogando para pedir ayuda, no solo de nosotros, sino de cualquiera. Suplicando a otras especies, ofreciendo paz, rendición, cualquier cosa. Pero nadie respondió porque todos estaban mirando. Al igual que cuando morimos, transmitimos todo. Los mismos ángulos, los mismos zooms lentos, la misma crueldad. Les hicimos sentir lo que nosotros sintió. Uno de nuestros hombres, Davis, comenzó llorando. No hay vergüenza en ello. Perdió su hija. Tenía 7 años. Él la observaba. Vaporizarse en esa maldita pantalla hace 1 año. Ahora observaba a los niños Valari. Corriendo por calles en llamas y él lloró porque recordó lo que era el amor, lo que sentí y en lo que se convirtió. Otro hombre vomitó en el pasillo. Siguió adelante. Nadie dijo una palabra. Piedra miró fijamente el feed, con la mandíbula bloqueada. Sin pestañear. No dejes nada, dijo. La IA lo confirmó. La segunda fase está en marcha. Thanos había comenzado el borrador cultural. No solo cuerpos ahora. Datos, bibliotecas, archivos, recuerdos, su versión de arte, historia, música, todo siendo reescrito al vacío. No era la muerte. Era olvido. Pasaron las horas. Sin resistencia, sin salvadores. No hay héroes. Murieron como hormigas bajo un microscopio. En algún lugar profundo de su capital, uno de sus líderes recibió un mensaje enviado.
Lo interceptamos. Su voz estaba quebrada y temblorosa. Preguntó. Nos obligaron a parar y prometieron pagar. Indemnización. Entrégalo todo. Sométete a la humanidad. Ley. Lo reproduje en bucle y luego lo borré. Eso. Cuando terminó, el planeta estaba oscuro, no destruido, vacío. Ni siquiera quedó polvo. El sistema estaba en silencio. Demasiado tranquilo. Lo habíamos logrado. La piedra estaba de nuevo frente a nosotros. Nos vamos a casa, dijo. Alguien susurró. Si aún queda un hogar. El vuelo a la espalda era más pesada que el vuelo de ida. No aplausos, ninguna celebración. Habíamos terminado. Algo irreversible. Quizás sea necesario, pero nos costó. Nos cambió. Se podía ver en los ojos de los hombres. El peso. El silencio que se sentía. Diferente ahora. Antes era el foco, ahora fue después. Me senté solo mirando la pantalla en blanco donde se encuentra el Valari transmisión utilizada para reproducir. Pensé que siento paz o alivio o cierre, pero yo no sentí nada hasta que volví a ver su rostro. Mara, la esposa de mi hermano. Habían demostrado ella lo vio todo. Yo. No sabía si ella sonreiría o me escupiría. Cara. Ella simplemente me miró a través de la pantalla y por primera vez desde la masacre. Ella asintió. Solo una vez y eso fue suficiente. En el momento en que volvimos a cruzar a Saúl Espacio, el silencio se había ido. Cada frecuencia iluminada. Transmisiones civiles, canales militares, relés galácticos, todos inundando. Algunos gritaban, otros exigente. La mayoría simplemente susurraba lo mismo. Pregunta una y otra vez. ¿Realmente la Tierra? ¿Hazlo? Al principio nadie lo creyó. Que una especie de clase B como nosotros, todavía arrastrándose desde nuestro propio patio trasero, todavía discutiendo sobre fronteras y monedas, podría acabar una civilización entera limpia de mapa estelar. Pero la evidencia era innegable. El agujero ennegrecido donde se encuentra el Valari, el sistema solía decir la verdad en un lenguaje que todas las especies entendían. Total borrador. Querían respuestas. El Consejo de Nueve, esa excusa hinchada para ley interestelar, enviada encriptada mensajes impregnados de veneno diplomático, demandas de explicaciones, amenazas de aislamiento, advertencias vagas sobre las consecuencias de violencia unilateral. Stone no respondió. Al principio no. Él simplemente caminé por el puente lenta y silenciosamente, viendo las estrellas deslizarse más allá ventana gráfica. Observaron, dijo finalmente, observaron. Mientras que 10 millones de los nuestros fueron borrados en sus pantallas. Se giró hacia nosotros. Su voz nunca se elevó. No tenía por qué hacerlo. Ahora quieren la paz. Ahora tienen miedo. Dejad que se ahoguen en su miedo. La tripulación no aplaudió. No necesitábamos a. Ese gesto de Mara todavía estaba en mi mente. Como un sello en mi conciencia. Nos gustaría había hecho el trabajo. Ahora el universo quería. Haz como si no hubiera pasado nada. Demasiado tarde. La hora en que aterrizamos en la base Titán, la Tierra ya se había partido en dos. La mitad de la población nos aclamó como salvadores. Estatuas, murales, desfiles. Los 34 fantasmas, nos llamaban los hombres. Quien hizo sangrar a la galaxia por sus pecados. Se escribieron canciones, se impartieron lecciones escolares. Reescrito. Se aclara la garganta, niños llevados nuestros nombres como insignias de fuego. El otro la mitad estaban aterrorizados. Dijeron que fuimos demasiado lejos. Que nos volveríamos peores. Que los que castigamos. Intelectuales, pacificadores, incluso ancianos veteranos. Inundaron las redes con debates y advertencias sobre la moralidad, la ética, el alma de la humanidad. Como si esas cosas no estaban ya quemadas las cenizas de nuestros hijos. Yo no me sentía un héroe. No lo hice. Me siento como un monstruo tampoco. Simplemente me sentí vacío. Entonces comenzaron los ataques. Primero, fue un barco minero cerca de Próxima. Encontrado casco a la deriva, abierto como una lata de refresco. No hay señales de vida, no hay caja negra,
solo una sola frase grabada en el metal. Tú nos enseñó a matar. Luego vino el asesinatos. 3 embajadores de la Tierra, todos aniquilados en la misma hora. Uno en una luna de resort. Uno en un centro comercial intereses. Uno en casa mientras dormía. No quedaron rastros. No reclamaciones. Solo sangre. Habíamos descifrado el galaxia abierta. Ahora sangraba y los tiburones estaban llegando. El templario la división fue reactivada. No oficialmente. Todavía fuera de los registros. Todavía sombras. Pero ahora, no éramos los únicos fantasmas ahí fuera. Otras especies comenzaron formando sus propias versiones. Hunter escuadrones, equipos de exterminio, naves negras sin banderas. Represalias, tal vez. O tal vez simplemente tenían miedo de lo que demostramos. Que los humanos no perdón. Nos llamó la defensa. Director en un plazo de 72 horas. Torre alta en Nueva Ginebra, todo cromado y cristal, pasillos limpios que olían a lejía y miedo. La habitación estaba llena de trajes. Ni soldados, ni políticos, ni científicos, partes interesadas corporativas. Stone se situó en el frente como si no le importara ni un pelo, malditos sean quienes eran. No estás autorizado a cometer genocidio. Uno de ellos estalló. Alguno senador de manos suaves y ojos suaves. Stone no parpadeó. No preguntamos. Has puesto en peligro todas las relaciones diplomáticas. Tratado que hemos construido durante los últimos 50 años. Esos tratados no detuvieron a 10 millones de humanos de ser masacrados mientras redactabas discursos. La habitación quedó en silencio. Una mujer de Interstellar Trade se inclinó adelante, con las manos temblorosas. Tienes que entender algo, dijo ella. Dijo en voz baja. Los Valari estaban conectados profundamente, financieramente, culturalmente. Ellos estaban incrustados en cada galaxia importante economía. Su borrador ha desestabilizado todo. Stone simplemente cruzó los brazos. Bien. Ellos intentaron disolvernos, despojarnos de comando, apoderarse del barco, apagar Thanos, entierra la evidencia. Fracasaron. Porque el pueblo no quería la paz, ya no querían protección. Querían miedo. Querían la monstruos que habían enviado a la oscuridad para siguen vigilando las puertas. Así que nos dan nuevas órdenes, de mala gana, con amargura. Pero les dieron en cuenta a los demás. Porque resultó los Valari no estaban solos. No estaban solo un grupo extremista escindido. Allí había otros, facciones ocultas, observando, espera. Uno de los analistas de traje limpio lo explicó. Así fue. El Valari inició un protocolo de limpieza. Creemos que fue un fase piloto. La Tierra fue solo la primera prueba. Mataron a 10 millones como prueba. Pregunté, apenas manteniendo la voz firme. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Abandonamos la órbita nuevamente 3 días después. Lo mismo. Tripulación, mismo silencio, diferente misión. Ahora no estábamos simplemente vengando el pasado. Estábamos cazando el futuro. Nuestro el objetivo se llamaba Fendari Prime. Un exuberante luna orbitando un gigante gaseoso. Neutral territorio utilizado para la diplomacia y ciencia. Pero teníamos información, sin confirmar charlas sobre reuniones encubiertas, datos cifrados que se mueven fuera de la red. Alguien estaba escondiendo algo allí. No lo hicimos. Bombardearlo. Esta vez no. Esta vez nosotros entré en silencio. Lideré un grupo de 4 hombres. Unidad de infiltración. Sin blindaje, sin insignias, solo trajes negros, silenciados armas y ojos fríos. Aterrizamos de noche, su noche, y se movió a través de la jungla bajo infrarrojos. La luna era hermosa. Púrpura cielos, árboles que brillaban, ríos como oro fundido, y debajo de todo, el podredumbre. Encontramos el compuesto debajo de una montaña falsa. Tecnología de Valarita, modificada. Integrado con sistemas extranjeros. Que no fue lo que me asustó. Lo que me asustó estaban los cuerpos dentro. Cuerpos humanos flotando en tanques, piel pelada, cerebros expuestos, algunos aún vivos, apenas enganchados en máquinas de enlace neuronal,
sus pensamientos siendo mapeados, cosechados. ¿Qué demonios es esto?, susurró Davis. Ya lo sabía. No eran solo estudiándonos. Nos estaban copiando. Nosotros encontramos los archivos, tomamos lo que pudimos, volamos el resto. Quemamos los laboratorios, las máquinas, todo el maldito complejo. Enviado las llamas lo suficientemente altas como para quemarlas montaña falsa a las estrellas. Cuando el Fendari intentó explicarlo, no esperamos. Por ello, dejamos un mensaje en las cenizas. Inténtalo de nuevo y desaparecerás la próxima vez. De regreso a bordo del barco, desciframos el datos robados. No fueron solo experimentos. Era un plan. La Tierra no era la única. Objetivo. El mismo protocolo de limpieza se ha iniciado en otros mundos de clase B. Menos avanzado que nosotros, menos ruidoso, desapariciones silenciosas, pueblos enteros desaparecidos, especies enteras exterminadas mientras que la galaxia se hizo la tonta. Y detrás de todo, la misma marca, el sello de la pureza. Doctrina Valari, pero más antigua, más profunda, casi religioso. Había algo más grande por ahí. Alguna red de especies que creían en el orden a través de extinción. Ese caos, la vida en su la forma más cruda e impredecible, era una amenaza al equilibrio de la galaxia. Estábamos solo el comienzo. Stone nos llamó a la sala de guerra. La mesa estaba oscura. Los hologramas parpadeaban arriba. Estrellas, sistemas, zonas objetivo. Nuevo objetivo, dijo. No esperamos. Para la próxima transmisión. Los encontramos, nosotros acabar con ellos. Me miró. ¿Estás dentro? Yo pensé en mi hermano, mis sobrinas, sus gritos, el silencio después. No respondí. Solo cargué mi arma. Esa noche, tuve un sueño. Estaba de pie en la tierra viendo un amanecer. Pero no había gente, ni ruidos, ni ciudades, solo ceniza y viento y el hueco eco de un planeta que una vez creyó con esperanza. Y en el cielo, escrito en el nubes como sangre, debería saber. Me quedé en silencio. Me desperté sudando, fui a la armería y se preparó para hacer alguien más sueña con cenizas. Las estrellas miré más de cerca ahora. No era el barco. No fue la velocidad ni la proximidad. Éramos nosotros. No solo estábamos mirando la galaxia. Ya no estábamos dentro de él bajo su piel, clavándose como astillas, y era empezando a picar. 3 semanas después del nuevo directiva, ya habíamos quemado 2 más instalaciones al suelo. Una estaba oculta debajo de un puerto colonial en Keyors-Red, disfrazados de refugio de refugiados. Allí estaban experimentando con niños humanos. Habían sido secuestrados antes. La purga. Encontramos 26 cadáveres. 4 sobrevivientes. Una niña, de unos 8 años, le quitaron la lengua y le cosieron los párpados. Abierto. Estaban usando sus sueños para simular las respuestas de miedo humano en clones artificiales de Velari. Ella nunca dijo una palabra, simplemente nos miró fijamente mientras las llamas arrasaron el laboratorio detrás de ella. Otro base, está orbitando una destrozada la luna, ni siquiera se escondía. Estaba militar, armado, protegido, dirigido por una especie que pensábamos que era neutral. Ladvari. Resulta que la neutralidad es simplemente otra máscara. Lucharon. Respondimos. No hubo sobrevivientes. Cada operación dejó un cicatriz. No en la galaxia. En nosotros. Tú se podía ver en la forma en que caminaba la tripulación. Más lento, más pesado, ojos hundidos. Algunos empecé a llevar diarios como confesionarios. Otros se quedaron en silencio. No tácticamente silencioso, pero roto. Fue empezando a asimilarlo. No éramos soldados. Ya no más. Estábamos limpiando un desastre también. Grande para terminar. Y cuanto más borramos, más enemigos se levantaron detrás de nosotros. Fue durante un informe que Stone nos dio nombre. Todos nos habíamos reunido en la guerra, la habitación de nuevo. Las luces se atenúan, el aire espeso. Contención. Lo hemos confirmado, dijo. Dijo, señalando el holograma. Una espiral apareció, un símbolo hecho de intersección.
Líneas, nítidas, elegantes, antiguas, la sigilo de pureza. Ellos han estado aquí por más tiempo que nosotros, más largo que la mayoría de las especies que conocemos se reunieron, tal vez incluso más tiempo que el Consejo sí mismo. ¿Qué quieren? Alguien preguntó. Piedra miró hacia abajo. Orden. Hizo zoom sobre el holograma. Planetas marcados en rojo. No solo la Tierra, no solo los humanos. Docenas de sistemas. Ven el caos como una enfermedad. Crecimiento, emoción, diversidad. Todo es contagio. Para ellos. Así que lo purifican en silencio, sistemáticamente. Culturas enteras borradas. Sin guerra, sin advertencia. Acaba de desaparecer. ¿Por qué el ayuntamiento no lo detuvo? Porque están metidos en esto. Dije. No había querido decirlo. Hablar. Pero me salió como una grieta del trueno. Stone no lo negó. Simplemente añadió, no todos, pero suficientes. Y entonces soltó la verdadera bomba. Hemos localizado a uno de los fundadores. La habitación quedó en silencio. No está en alguna luna oculta ni enterrado. Laboratorio. Vive bajo un alias, haciéndose pasar por, como diplomático en la estación Virex. La estación de Beric era la joya del Medio Rin, una ciudad flotante de luz y riqueza, y mentiras. Un lugar donde las especies llegaron a comerciar, negociar y fingir que no todos estábamos armados hasta los dientes. Llegó de incógnito. Placas de identificación falsas. Autorización diplomática falsificada. Sigilo. Los sistemas se calentaban. El barco no. Muelle. Enviamos un equipo de 6 hombres en un lanzadera fantasma. Estaba en el punto. Objetivo. Señor Orión, Velari por nacimiento. Transmutado a través de terapia genética para parecer como un pentar. Trabajó como concejal enlace. Hablaba 10 idiomas. Dio discursos sobre la paz, el equilibrio y la unidad. Sonrió para las cámaras. También fue uno de los arquitectos detrás de la purga. La estación era un caos de olor, luz y ruido. Una bizarra flotación interespecies caos. El lugar perfecto para esconder un maldito asesino en masa. Nos movimos a través es como células sanguíneas en una arteria obstruida. Tranquilo, deliberado, atento a las señales. Orión vivía en una suite en una torre alta con vistas al sector comercial. No tenía guardias, sin armas, solo sensores. Confianza. Los superamos en 6 minutos. Cuando entramos, él estaba teniendo té. No exagero. Té auténtico. Nos miró, dejó la taza y sonrió como un sacerdote dando la bienvenida a los dolientes. Me preguntaba cuándo vendrías. Yo levanté mi arma. No te muevas. Él no lo hizo. Ya sabes quién soy, dijo con calma. Vaso. Sé lo que eres. Él asintió. Un realista. Ese fue el momento en el que quise fotografiar. Él ahí mismo. Sin discursos, sin drama, solo una bala. Pero Stone lo quería. Vivo. Dicha información de un fundador vale más que otro cadáver. Así que nosotros lo sujetaron. Le ataron los brazos y lo cubrí con una capa. Su rostro. Y lo acompañó a través de la caos de Virex como si estuviéramos escoltando a un pariente borracho se fue a casa. El ayuntamiento no. No se dieron cuenta, o si lo hicieron, no se detuvieron. Nosotros. Lo llevamos de vuelta al barco, sellado. Él en una cápsula de interrogatorio construida para contienen formas de energía y se rompen telépatas. Esta cosa había sido diseñada para peor. Que Valari. Y eso era él. Debajo de la piel, un híbrido Valari. Limpio, sereno, culto y absolutamente venenoso. Estaba en la habitación cuando Stone lo interrogó. ¿Planeaste la purga? Sí. Sabías que 10 millones morirían. Tenían que hacerlo. La mandíbula de Stone se flexionó. No parpadeó. ¿Por qué? Orión inclinó la cabeza. Eres el fuego en un bosque seco. La violencia en potencial. Cada especie que ha llegado a tu nivel se ha derrumbado bajo el peso de su emoción. Simplemente estás acelerando. Entropía. Y eso te dio el derecho a comprometerte. Genocidio. Nos dio el deber. Volvió a sonreír. Tranquilo,
Mesurado. No lo entiendes. Nunca lo has hecho. No se trataba solo de tierra. Fue una prueba, una señal para la otros, una prueba para ver hasta dónde llega la humanidad había evolucionado realmente. Di un paso adelante. ¿Y qué descubriste? Me miró. En el ojo. Que eres mucho peor que nos lo imaginamos. Deberíamos haberlo matado allí mismo. Pero dijo una cosa más antes de que apagar la cámara. Has comenzado algo que no puedes hacer. Contener. El sigilo estaba fracturado. Divididos. No estábamos de acuerdo en cómo proceder, pero ahora los has unificado. Stone frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No lo hiciste solo toma represalias. No solo te defendiste. Tú borrado. Mostraste a la galaxia lo que la humanidad es capaz de hacerlo cuando se le presiona. Él se inclinó hacia adelante. El vaso entre nosotros brillaba. Ahora vienen. Lo dejamos allí, enganchado a la sifón neuronal, drenando cada pensamiento, cada archivo, cada frase codificada enterrada en su ADN. Tomaría tiempo, pero lo lograríamos. Entiendo. El problema fue lo que vino después. Una semana después, 3 colonias terrestres se quedó a oscuras. Sin comunicaciones, sin emergencias. Balizas, sin supervivientes. Barcos enviados a investigar nunca regresó. El Consejo publicó un comunicado condenando a todos formas de represalia extremista. Cuidado no para nombrarnos, pero suficientemente claro. La galaxia estaba girando. No lo vieron. Ya no nos veían como víctimas. Nos veían como una amenaza, un virus. Me senté en el plataforma de observación esa noche, mirando la quemadura distante de un gigante rojo en el horizonte. Davis se unió a mí. No había dicho mucho desde que Yor 3. ¿Crees que fuimos? ¿Demasiado lejos? Preguntó en voz baja. No lo hice. Responde de inmediato. Creo que la línea que cruzado ya estaba cubierto en nuestro sangre de la gente. Él asintió. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora? Ahora profundizamos. Encontramos el corazón. Lo cortamos. La mente de Orión era una fortaleza. Una construida a lo largo de siglos de programación ARI y doctrina fría. Pero Thanos no era solo un arma. También era una llave. Una ganzúa diseñada para desenredar código alienígena, memoria, incluso identidad. El gritamos durante 46 horas. No vimos todo el asunto. Algunos no pudieron soportarlo. Otros fingieron estar ocupados con informes o diagnósticos, pero vi cada fotograma porque necesitaba hacerlo, porque quería hacerlo. Él estaba allí cuando murió mi hermano. No físicamente, pero espiritualmente. Él era uno de los arquitectos, una de las voces que exigía la purga necesaria. Así que yo se quedó mirando mientras la IA excavaba en su cerebro, sacando fragmentos como astillas de madera podrida. Al principio eran nombres, redes, ubicaciones seguras, lugares de los que nunca habíamos oído hablar. Entonces, empeoró. El sigilo de pureza no estaba nuevo. Habían existido durante miles de años antes del concilio, antes de la disformidad unidades, antes de los tratados galácticos y diplomacia. Cuando los viajes espaciales eran suicida y la información se movía más lentamente que la luz. No eran solo un culto extremista. Eran algo más profundo, algo viejo. Llamaron ellos mismos el primer equilibrio. Mucho antes de que los humanos tallaran una rueda, los fundadores del sigilo estaban observando las estrellas. Su doctrina era sencilla. El caos es el estado predeterminado de la cosmos. Solo el orden trae supervivencia. Pero su definición de orden no era la paz. Era esterilización, uniformidad, extinción emocional. Cualquier cosa que trajo caos, crecimiento, pasión, la creatividad tenía que ser controlada o destruido. Y cuando descubrieron tierra, ruidosa, impulsiva, brillante tierra, vieron algo antiguo. Algo creían que lo habían borrado hace mucho tiempo, la infección. Así la llamaban. Nosotros en sus archivos. No éramos solo un especies jóvenes. Éramos un recordatorio de lo que no habían podido destruir antes. Las coordenadas vinieron de la mente de Orión. Un sistema, redactado de todos los oficiales mapas,
sellados por el Consejo bajo el título Espacio Prohibido. El acceso de civiles era ilegal. Militar acceso denegado. No pedimos permiso. Volamos. Bajo sigilo apagón. Sin luces, sin senderos. Todo sistema fue depurado de identificación. Firmas. En el momento en que incumplimos ese espacio, todo cambió. Las estrellas se veía mal. No en posición, sino en sentimiento. Demasiado quieto, demasiado silencioso, como si estaban esperando que gritáramos. El planeta se llamaba Virelan. No atmósfera, sin señales de vida, pero una estructura enterrada bajo su superficie, pulsado con energía que nuestros sensores no pudieron definir. No Valari, ni ninguna raza conocida. Este no era solo otro laboratorio. Era el fuente. Aterrizamos en la corteza exterior, perforando a través de 6 kilómetros de roca muerta antes de llegar metal. Metal negro liso. Perfecto. Sin costuras. Sin marcas ni costuras. Thanos interactué con él al instante. La puerta se abrió como si hubiera estado esperando. Dentro no había luz, no era oscuridad. Sin luz. Como si el espacio mismo se negara a reflexionar. Incluso nuestras antorchas parecían ahogarse bajo la presión. Las paredes absorbidas luz, sonido, incluso pensamiento. Nos movimos en una cuña de 5 hombres, apretada, controlada, corazones latían con fuerza. La primera cámara era una bóveda. 1000, núcleos de datos alineados en círculos. Flotando en suspensión antigravedad. No pantallas, sin puertos de acceso, solo filas de conocimiento crudo almacenado en cuántico resonancia. Thanos rompió uno de cada 7 segundos. Y lo que vimos fue la Tierra. No solo imágenes, filmaciones de la Tierra antigua, de nuestros océanos, nuestros incendios, nuestra evolución de hace 10.000 años. El sigilo nos ha estado observando mucho antes de que supiéramos cómo hablar. La verdad nos golpeó como una bala. En el estómago. No éramos solo objetivos de la purga. Éramos los únicos supervivientes de el último. El sigilo había hecho esto. Antes. A otros. A una especie simplemente como nosotros. Apasionados, inestables, rápidos. Evolucionando. Los exterminaron. Completamente. No dejó nada. Y de alguna manera un hilo sobrevivió. La Tierra. Por eso la purga no fue inmediata. Por eso los Valari nos estudiaron durante décadas antes atacaron. No querían destruir. Nosotros. No de inmediato. Querían entender lo que se perdieron la última vez. ¿Qué salió mal? ¿Por qué la Tierra seguía ardiendo? Nos adentramos más en las instalaciones. La segunda cámara albergaba artefactos preservados, huesos, cráneos, armas, todo de especies. Borrado hace mucho tiempo del mapa galáctico. Uno parecía casi humano. 2 brazos, columna vertebral erguida, 5 dedos y un agujero quemó el cráneo. Davis se quedó mirando en ello demasiado tiempo. Han hecho esto para siempre, dijo. No somos los primero. Stone tocó el cristal alrededor, seremos los últimos. La última habitación. Era un trono. No es un asiento, es una plataforma cubierta de venas. De luz viva. En su centro había un solo ser, o lo que quedaba de uno. Estaba suspendido en una especie de estasis, ni muerto ni despierto, delgado, antiguo, huesos como el cristal, ojos sellados y cerrados. Fue un fundador, no solo del sigilo, de toda la doctrina, el arquitecto de Irace, el primer purificador. Y fue todavía vivo. Teníamos una opción. Podríamos matarlo, destruir todo el lugar, enterrarlo la verdad, o podríamos despertarla. La piedra se volvió hacia nosotros. La despertamos. Aprendemos. Lo que sabe. Cada secreto, cada sistema. Terminamos con esto para siempre. Nadie habló. Nadie objetó porque nosotros estaban demasiado perdidos para tener piedad. Thanos tocó el núcleo con un pulso de luz blanca fría. El ser abrió sus ojos. No había brillo, ni grito, ni explosión, solo pensé. Todos lo oímos. Eso. No se supone que existas. Piedra dio un paso adelante.
Y sin embargo lo hacemos. El siendo estudiados nosotros, ojos como colapsados estrellas. Llevas la infección, emoción, resistencia, voluntad. Debe ser extinguido. Levanté mi rifle. Tú falló. Me miró. No, nos retrasamos. Pero tú eres el ajuste de cuentas, el consecuencia de la misericordia. La mandíbula de Stone se tensó. ¿Qué eres? El siendo pausado. Yo soy el que sobrevivió tu tipo antes. Me obligaron a parar. Tú. Y ahora me convertiré en tu fin una vez. Más. Stone no se inmutó. No. Levantó su mano. Y Thanos surgió. La cámara agrietado. Las paredes crujieron. Los núcleos quemado. Los seres gritaron. No en sonido, sino a través del aire, a través de la sangre, a través de los huesos, y luego silencio, polvo, ceniza, desaparecido. Detonamos la instalación y no dejamos nada. A medida que ascendíamos de nuevo a la órbita. No. Hablar. No fue hasta que superamos la zona muerta y vi las estrellas de nuevo. Entonces Davis me miró y dijo, si ese fue solo uno de ellos, ¿cuántos más? ¿Están ahí fuera? De vuelta a bordo, corrimos el archivos finales que Thanos recuperó. Había coordenadas, miles de ellas. Cada sistema alguna vez tocado por el sigilo, algunos borrados, algunos todavía infectados, algunos preparándose para atacar. La galaxia no estaba ya, no miraba más. Se estaba armando. Y la Tierra. Éramos la cerilla encendida en una habitación llena de gas. La piedra estaba ante nosotros. Ahora sabemos la verdad. La galaxia no es pacífica. Es controlado por el miedo, por el silencio, por borrador. Nos miró a cada uno de nosotros a los ojos. Ojos. La guerra no empezó con la Tierra. Hizo una pausa. Pero seguro que terminará con nosotros. El Consejo lo llamó una fractura. Evento. 14 sistemas, todos antiguos Valar y aliados, se apagaron en 72 horas. No de nuestro hacer. No habíamos tocado ni un solo uno. Esta vez fueron ellos. El sigilo de pureza había activado al durmiente. Células en toda la galaxia. Saboteadores, gobernadores, líderes civiles, todos se volvieron en un estallido sincronizado de violencia. Se venteó la atmósfera de una colonia. Otro tenía a su población sedada, luego quemados vivos en sus casas. Un oficio, la IA central del mundo, fue corrompida y se volvió contra sus creadores y los atravesó millones antes de estrellarse en la órbita, defensas en la superficie. Esto no fue castigo. Este era un mensaje. Los dejaste vivir, ahora todos ardéis. El Consejo entró en pánico y emitió protocolos de contención, que en realidad solo significaba que corrieron, cerraron fronteras, recordaron diplomáticos, cortaron las comunicaciones. El mismo Consejo que había exigido respuestas después de que el borrador Valari repentinamente tuvo ninguno de los suyos. Intentaron fingir, no fue una guerra. Pero no se puede ocultar el fuego. Con silencio. La Tierra respondió de la misma manera. La división templaria, nuestra unidad, no era un secreto. Ya no éramos fantasmas. Estábamos en primera línea y ellos se desataron. Nos dieron una directiva tan clara que bien podría haber sido tallado con sangre. Borrad el sigilo antes de que nos borren a nosotros. Primer objetivo. Crical 5, una zona neutral. Centro tecnológico, meca del comercio, un lugar que se enorgullecía de su diplomacia e inclusividad ideológica. Resulta que también era un nexo de mando. Para la comunicación interna del sigilo sistemas. Una vista negra disfrazada oculta en las capas inferiores de la ciudad principal. Invisible a menos que sepas dónde mirar. No solo miramos. Lo abrimos de par en par. Caímos desde una órbita baja. Silencioso. No. Advertencia. Nada de teatralidad. La ciudad de abajo era un laberinto de neón y arrogancia presuntuosa. Muy orgullosos de su independencia. Tan convencidos que estaban por encima de la guerra hasta que atravesamos sus muros como fuego a través de la seda. El sitio negro era enterrado 16 pisos bajo el centro torre. No estaba custodiada por soldados. Estaba custodiado por civiles, técnicos inocentes, trabajadores,
conserjes, médicos, todos utilizados sin saberlo como escudos humanos. Pensamos que no dispararíamos. Lo hicimos. No, porque quisimos, porque teníamos que hacerlo. La doctrina del sigilo no comete errores. Si alguien está cerca, es parte de ello, lo sepan o no. Cada segundo que dudábamos, ellos estaban alertar a otra persona, borrar archivos, enviando pedidos. Así que nos movimos rápido, limpiaron los pisos superiores con quemaduras por flash y bloqueadores neuronales, violaron el núcleo cámara, se encontró el dispositivo de enlace ascendente conectado en la población civil del planeta infraestructura, y esperando junto a ella, un hombre solo, con los brazos abiertos. Sin miedo. No puedes detenerlo, dijo. Stone no parpadeó. Ya lo hicimos. Entonces cortamos el enlace ascendente. Lo que sacamos del sistema lo cambió todo. El sigilo no solo estaba operando con sistemas antiguos y cultos ocultos. Tenían representación dentro del Consejo. Verificado, comprobado, 4 miembros en funciones, un expresidente, decenas de auxiliares, personal, contratistas, todos conectados a la red. No era una teoría de conspiración más. Era un maldito plan. Cuando enviamos los datos de vuelta a la Tierra, se filtró intencionalmente, accidentalmente, no importaba. La galaxia lo vio. Y fue entonces cuando todo se incendió. Los sistemas comenzaron a dividirse. Algunas especies declaró neutralidad nuevamente. Pero esto tiempo no significó nada porque neutral ahora significaba sospechoso. Otros alineado con la Tierra, no por lealtad, pero temen. Porque si no lo hicieran, sabía lo que venía después. Y luego estaban aquellos que eligieron el sigilo. Ese fue lo peor, es que ya no lo ocultaron. Llevaban el sigilo en espiral en público, lo pintaron en sus barcos, afirmaron pureza, orden, salvación a través de control, y no solo hablaban. Ellos golpeó. Las colonias exteriores de la Tierra llegaron bajo ataque uno por uno. No de flotas, desde dentro. Comunidades enteras. El pensamiento leal se volvió de la noche a la mañana. Barrios gaseados, puertos espaciales saboteados, suministros de agua contaminados con código nervioso que licuó el hueso. El sigilo había estado echando raíces durante décadas, y ahora estaban floreciendo. Nosotros fueron devueltos a la Tierra, no para descansar, para el cambio de dirección. El presidente ya no era política. Ella no era dando discursos, dando conferencias de prensa conferencias. Llevaba un uniforme negro, se paró frente a un mapa de guerra y habló. Como un general. Esto no es ideológico, dijo. Esto no es paz versus guerra. Esto es supervivencia. Ella nos miró, los 34 originales. ¿Viste lo que hay ahí fuera? ¿Sabes lo que pasa? Lo han hecho. Así que te lo doy todo. Autoridad. Los encuentras. Los borras. Ellos. Sin supervisión, sin restricciones. Ella se acercó más. Si la galaxia quiere saber quiénes somos ahora, muéstrales. Nos convertimos en símbolos otra vez, pero no de esperanza, sino de miedo. El negro, el barco, una vez oculto, ahora volaba con sus propios ojos. Señal de advertencia, un pulso que decía solo una cosa. Ya venimos. Y el galaxia empezó a susurrar nuestro nombre de nuevo, no con asombro, sino con terror. Nuestro próximo objetivo no era un laboratorio. Era un mundo. Mrex 9. Un planeta de archivo. Bóveda. Mundo, viejo, polvoriento, dejado intacto por siglos, utilizado únicamente por historiadores y conservacionistas de datos. Al menos eso es lo que pensábamos. Cuando llegamos, allí no hubo resistencia, solo bibliotecas, imponente, desmoronándose, todavía zumbando con conocimiento silencioso. Y en el fondo, un cámara única, sin marcar, Piedra Antigua. Davis y yo entramos juntos. Dentro estaba un mensaje de la Tierra, la antigua Tierra, de un tiempo antes de que el sigilo siquiera supiera nuestro nombre. Estaba en binario, crudo, primitivo, pero claro. Para cualquiera que encuentre esto, no somos un caos. No somos infección. Somos una opción. No lo harás. Bórranos. Nos convertiremos en tu extinción.
Stone me miró. ¿Crees que esto es? ¿De verdad? Asentí. Sentía la garganta como si vidrio. Es una promesa. Entonces el ataque vinieron. Firmas de la flota, 4 de ellas. No identificación, nada de diplomacia. Ellos abrió fuego antes de que pudiéramos siquiera responder. Nuestro barco recibió 3 impactos en 30 segundos. Escudos destrozados. Motor fallando. Esto no fue casualidad. Habían estado esperándonos. Nos estrellamos. Superficie. Mrex 9. Sin respaldo. Sin evacuación. Ventana. Solo nosotros. 34 soldados, 1 roto barco, y un ejército de fanáticos descendiendo a través de las nubes. Querían terminar lo que Valari empezó. Solo esta vez, estábamos listos. Stone tomó comando inmediato. Despliegue a los hombres. Perímetro defensivo. Cañones de gravedad. Recalibrado para uso planetario. Minas anticapa enterradas a lo largo del Crestas. Davis me entregó un rifle y dijo, esto es lo que siempre ha sido, Mason. ¿Qué? No es una guerra entre razas o especies o gobiernos. Cargó un cargador. Es una guerra entre aquellos que quieren el control. Miró hacia el horizonte, ardiendo, cambiando con los barcos que llegan y aquellos, ¿quién quemará el universo antes de ser? Domesticado. Aterrizaron con fuerza. El metal chirrió. El polvo, surgieron. Soldados con armadura pulida marcharon como profetas. Esperaban una ejecución. Consiguieron una masacre. Atravesamos ellos. No porque fuéramos mejores, sino porque lo queríamos más. Lucharon. Con creencia, doctrina, precisión. Nosotros luchó con rabia, memoria, fuego. Cuando sus líneas del frente se hundieron y enviaron tropas. Los limpiadores, las unidades de élite, la genética híbridos, rápidos, fríos, silenciosos. Observé un desgarro atravesó a 4 hombres antes de conseguir un disparo. Le metió una bala en la cabeza. Observó cómo su rostro se contraía y luego sonreía. «Yo nos vemos», susurró. Entonces explotaron. Estaban programados para autoterminación. Sin prisioneros, sin datos, no hay pruebas. Pero no necesitábamos evidencia. Teníamos un propósito. Al anochecer, se acabó. El campo estaba hecho cenizas. Nuestros trajes cubiertos de sangre. El barco medio derretido, palmas fritas, pero estábamos vivo. Cada uno de nosotros. Piedra me quedé en la cima de la cresta y miré fijamente restos. Luego miró hacia arriba a las estrellas. En el sistema, todavía mirando, todavía esperando. Luego dijo las palabras, ninguno de nosotros lo olvidaríamos. ¿Quieren saber qué pasa cuando empujas demasiado a la humanidad? Lejos. Encendió una bengala y la vio arder al rojo vivo. La noche. Vamos a mostrarles. La llamarada todavía ardía en rojo mientras las estrellas parpadeaban encima de nosotros, distante e indiferente. Nos quedamos parados alrededor de los restos del barco negro, medio enterrado en el agua quemada roca de Mrex 9. El humo se elevaba desde la motores. La sangre manchaba la tierra. En los cuerpos del equipo de ataque Sigil fueron nada más que una armadura rota y carne quemada. Pero seguíamos de pie. Stone caminaba de un lado a otro. Lentamente por la cresta. Rifle colgado a sus espaldas, con los ojos fijos en el cielo del norte como si pudiera ver más allá él. No hemos terminado, dijo. Esto no fue el movimiento final. Davis se apoyó en un trozo de madera retorcida. Casco, respirando a través de una máscara rota. Nos lanzaron una flota. ¿Qué demonios? ¿Y ahora que viene el infierno? Stone se volvió hacia nosotros. Su voz era monótona. Final su corazón. La IA extrajo los últimos fragmentos de datos. Del archivo Mrex antes de irnos. No era un planeta. No era una base. Era algo más antiguo. Una construcción enterrada. En un pozo de gravedad tan profundo que ninguna sonda había regresado alguna vez de allí. Un lugar el Consejo etiquetado como intransitable. No porque fuera inalcanzable, sino porque estaba prohibido. Lo llamaban la M de Cauldrat,
una zona muerta rodeada de estrellas colapsadas y tiempo fracturado. Incluso las especies más avanzadas se negaron a trazar el gráfico. Los mitos decían que el tiempo se rompió allí. Los barcos regresaron torcidos. Las tripulaciones regresaron. Gritando o no regresó en absoluto. El sigilo había construido su núcleo en el interior. Por supuesto que sí, porque lo que mejor lugar para esconder a un dios que el infierno. Nos tomó 6 días reparar el negro. Barco suficiente para volar. 6 días de hurgar en la basura, soldar, dormir por turnos, custodiando la cresta. No teníamos refuerzos, ni refuerzos. La tierra estaba bajo asedio, comunicaciones bloqueadas, colonias quedando en silencio. Pero teníamos una oportunidad. La Laía había trazado un camino. No a través de la M en él. Calculó una ventana de 3 minutos donde las mareas gravitacionales acomódate. Tiempo suficiente para bucear. Tiempo suficiente. Morir. La tripulación no lo cuestionó. No ni una sola vez. El 7º día. Nosotros votado. El barco crujió. El casco gritó, pero voló. Salimos de mi 9 ardiendo detrás de nosotros y golpeado profundamente. Espacio. Cada luz en la consola roja, cada sensor está bloqueado por la estática y radiación. Y más adelante, oscuridad. La M de Cauldrat no parecía un lugar. Parecía una herida, un desgarro en el espacio. Donde la luz se fue a morir. Sin estrellas, sin forma, solo un vacío negro que gira bordeado de destellos de gravedad distorsionada como si la realidad se hubiera hecho añicos y se hubiera mantenido tratando de repararse a sí mismo. La IA habló una vez entrando Ma. Luego todo quedó en silencio. El tiempo no funcionaba en el interior. Los segundos sangraban. En horas. Los pensamientos vinieron antes acciones. Recuerdo parpadear y ver yo ya estaba de pie al otro lado de la habitación. Escuché la voz de Stone 5 segundos antes. Él habló. Y los recuerdos no eran míos. Vi destellos de gente que no conocía, de batallas que no había luchado, de un mundo ardiendo que parecía la tierra pero no lo era. La M no era solo un vacío. Era un espejo. Uno que te mostró cada versión de lo que podría haber sido y que sería si fallido. Volví a ver a mi hermano. Me miró. De un campo de cenizas. Sabes que nunca se detendrán, dijo. Y luego desapareció. Perforamos la última capa con 30 segundos de sobra. El barco salió. El otro lado, temblando, con cicatrices, pero todo. Y frente a nosotros, el núcleo. No era una estación. Era una máquina. Del tamaño de un planeta, girando en perfecta silencio. Docenas de anillos girando a través de cada uno, unidos por campos de energía demasiado complejos para mapearlos. En el centro había un solo ojo brillante. No un uno real, pero algo más antiguo, un construir, una inteligencia, la mente. Stone se quedó en la ventana, con la mandíbula abierta. Apretado. Déjanos caer. Llegamos al exterior cáscara rápida y dura, cortando a través defensas magnéticas con el código de Thanos. No fue fácil. Se adaptaron. Su IA. Aprendieron. Sus cortafuegos se transformaron. Pero Thanos fue creado para esto. No fue solo código. Fue venganza. Violamos en la cámara del núcleo interno. Acero y silencio. Sin guardias, sin armas, solo voces. Horas que venían de todas partes. Escuché mi hermano. Davis escuchó a su hija. Piedra escuchó a su hijo. Hablaban como fantasmas, como los sueños. Podrías habernos salvado. Tú también esperaste. Largo. Te convertiste en lo que odiabas. En las paredes pulsaban. Las luces cambiaban. Esto no fue defensa. Fue psicológico. Guerra. El sigilo no intentaba detener nosotros. Estaba tratando de quebrarnos. Nosotros presionado habitación por habitación, pasillo por pasillo. La nave no pudo aterrizar dentro. Esto tuvo que hacerse a pie. Sin mapas, sin direcciones, solo instinto y dolor. Cada nivel nos los mostró. Las purgas, miles de ellos, no solo la Tierra, no solo Valari. Decenas de especies exterminadas. Uno a uno. Niños llorando,
ciudades ardiendo, gritos que resuenan a través de la limpieza, pasillos blancos. Todo quedó grabado, archivados, analizados. No fueron avergonzados, estaban orgullosos. Llegamos a la interfaz central en la hora 11. Una sola cámara, circular, sin puertas, solo una esfera flotando en el centro, pulsando con memoria cruda. La mente, la inteligencia que había guiado el sigilo desde antes de la historia. Habló sin sonido. Todos lo oímos. Estás equivocado. Stone dio un paso adelante. Somos humanidad. Eres la última infección. Serás purificado. Levanté mi arma. Así que inténtalo. La habitación no tembló. Latió. Y entonces el aire se quebró. Aparecieron figuras. No sólido. Simulaciones. Hologramas, nosotros. Copias de cada templario en la habitación. Los mismos trajes, las mismas armas, las mismas cicatrices. La mente estaba creando perfección. Réplicas. Quería que lucháramos nosotros mismos. Y lo hicimos. El caos estalló en la recámara. Disparé mi propia cara. La vi sangrar luz. Davis abordó su copia y la apuñaló en el garganta con una espada de combate. La piedra se movía como una máquina, rompiéndose. Espinas y disparando a quemarropa. No fue solo una pelea. Fue una prueba. Ellos querían ver si lo dudaríamos, si lo haríamos. No nos inmutamos porque nos detuvimos. Ser humano el día que mataron al nuestro. Una a una, las copias cayeron. La mente comenzó a fracturarse. Su voz se dividió en estática. Rogó a su manera, eres desorden. Eres fuego. Arderás. La galaxia. Stone subió a la plataforma. Nosotros nunca fuimos el problema. Él puso el núcleo de Tanoh contra la interfaz. Tú eran. La mente gritaba, no con sonido, con memoria. Envió cada purga, cada niño borrado, cada mundo caído, cada voz. Los había silenciado a todos. Una vez, tratando de ahogarnos, tratando de enterrarnos, nos pone bajo su culpa. Pero la culpa no. Trabajamos en lo roto. Ya estamos enterrado. La carga útil de Tanoh detonó. Sin fuego. Sin ruido, solo luz. El núcleo partido, anillos desmenuzados, la máquina agrietado como un huevo. Y por primera vez en la historia registrada, el sigilo fue silencioso. Corrimos de vuelta a la evacuación. Punto en el que la estructura se derrumbó detrás nosotros. Los incendios arrasaron el aire. La realidad tembló. La M misma comenzó a cerrarse como si el universo estuviera sellando la herida. No nos detuvimos. No miramos atrás. Abordó el barco con 15 segundos para de repuesto y golpeó la unidad de salto. Detrás nosotros, el corazón del sigilo murió gritando. Cuando salimos al otro lado cerca de la órbita de Júpiter, la Tierra todavía estaba allí, dañado, asediado, luchando, pero todavía vivo. Y ahora, libre. Stone nos reunió en el hangar, maltratado, sangrando, cambiado. Parecía a nosotros, a todos nosotros, a los 34 que nos hicimos más que soldados, más que fantasmas, símbolos. Y dijo finalmente, ellos pensaron que podrían borrarnos. Miró hacia la Tierra. Simplemente nos hicieron permanente. No aterrizamos en la Tierra de inmediato. Ni siquiera pedí permiso. Después de la M de Keldrit, nos quedamos en órbita. Durante 2 días, encapuchado, con luces tenues y en silencio. No porque nos estuviéramos escondiendo, sino porque ninguno de nosotros estaba preparado para volver a verlo. No después de lo que hicimos. No después de quién nos habíamos convertido. Stone pasó la mayor parte de tiempo en la sala de operaciones, mirando fijamente archivos que Tanoh recuperó durante el espiral de muerte de la mina. Registros de datos, líneas estratégicas, objetivos futuros. El sigil no había estado planeando solo la Tierra. Se estaban preparando para una limpieza. Evento, en toda la galaxia, 10.000 años en desarrollo. Si no hubiéramos. Entró en la M cuando lo hicimos, allí no habría quedado un planeta para regresar a. Cuando finalmente aterrizamos en la base de Nueva Ginebra no hubo aplausos, sin banderas,
sin cámaras, sin políticos, solo un muro de silencio frío y hombres con rifles, no apuntado, pero listo. El presidente estaba esperando en la pista. El mismo negro uniforme, el mismo acero en sus ojos. Piedra caminó hacia ella. Ella no habló. Ella solo asintió una vez, luego miró a todos. A nosotros. Hiciste lo que nadie más pudo. Entonces más suave con el borde de la vacilación. ¿Lo hizo? ¿Ganamos? Stone no respondió porque no lo hicimos. Aún no lo sabemos. El mundo al que regresamos no fue la que dejamos. Las ciudades aún se quedó. Los barcos todavía volaban. Pero el alma de la tierra había cambiado. Había rumores. En cada callejón. Miedo en cada apretón de manos. No miedo al sigilo. Miedo a nosotros. Porque habíamos hecho lo impensable. Habíamos borrado una civilización. Entonces, borró el orden que lo respaldaba. Y al hacerlo así que demostramos lo peor de todo. La humanidad es verdadera. Que cuando nos empujan lo suficientemente lejos, romperemos todo para sobrevivir. Davis se fue a casa en silencio. Él se quedó afuera de la casa donde estaba mi hija vivía allí, donde estaba su dormitorio. Solía oler a crayones y barato. Perfume. Los vecinos no saludaron. El buzón estaba lleno de cartas sin abrir. La mitad eran notas de agradecimiento. La otra amenazas de muerte a medias. No abrió ninguna. De ellos. Otros 2 de la tripulación fueron detenidos. Uno había filtrado nombres de sigilos a milicias de otros mundos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Mató a 17 civiles por error. El otro había firmado un trato con un fabricante de armas. Les dio partes de Thanos a cambio de un pago. Nunca llegó a juicio. Nosotros lo enterró en un agujero sin nombre porque incluso entre monstruos, algunas líneas no te enfades. Intenté ver a Mara, la esposa de mi hermano. Ella vivía en un complejo de recuperación en el afueras de lo que queda de Nueva York, lo que ahora se llama Sector 12. Tranquilo, vigilado, protegido de las noticias, el ruido, la realidad. Estuve en la puerta durante 1 hora antes de. Ella salió. Ella no sonrió. Ella no lloró. Solo me miró. ¿Tú lo hiciste? Dijo ella. Asentí. Lo hicimos. Ella dudó y luego hizo la pregunta. ¿Qué me había perseguido desde el fue vale la pena? No sabía qué responder. Así que solo dije la verdad, nunca lo harán. Hazlo de nuevo. Ella me miró fijamente y luego se alejó. No dijo otra palabra. El consejo se derrumbó. ¿Lo que quedó de todos modos? Después de la destrucción del núcleo, los datos filtrados de Thanos llegaron cada sistema, cada purga oculta, cada voto cómplice. Especie entera excitada. Sus representantes. Mundos quemados en represalias. 100 años de diplomacia reducidos a sangre y humo. Algunos intentaron formar una nueva alianza. La Tierra no se unió. No esta vez. Stone pidió una última reunión en el barco. El barco negro ahora permanentemente conectado a tierra y enterrado debajo el hielo de Titán. Oculto de la historia. Nos quedamos de pie alrededor de la mesa central. Desgastados rostros, voces ásperas, manos que quisieran nunca volveré a estar limpio. Terminamos el trabajo, dijo. Davis encendió un cigarrillo, no permitido en la base. Nadie lo detuvo. Pero no se siente terminado, murmuró. Stone asintió. No, porque la verdad es que esta guerra nunca termina. En realidad no. El sigilo era solo una mano que estrangula la garganta de la libertad. Hay otros. Siempre lo sabrá. El miré a mi alrededor. No te estoy pidiendo que lucha de nuevo. Pausa. Pero te estoy preguntando no olvidar lo que vimos, lo que aprendido y lo que teníamos que llegar a ser. Silencio. Entonces hice la pregunta que estaba en el aire. Nuestras gargantas. ¿Qué somos ahora? Piedra respondió sin pestañear. Somos la advertencia. Hicieron un monumento un año después, no en la Tierra, pero en órbita. Un anillo de acero. Y vidrio negro quemado tallado en el restos de barcos que intentaron matarnos. No tenía nombres ni una lista. Discurso.
Solo tenía una frase grabada en el centro para que todas las especies lean cuando ellos pasaron 10 millones desaparecidos. Una respuesta dada. Nunca de nuevo. Con el tiempo, las historias se difundieron. Algunas dijo que el barco negro todavía volaba en el sombras, invisibles, protegiendo a la Tierra de lo que las estrellas podrían enviar a continuación. Otros dijo que se quemó en una misión final, tomando el último de los mundos sigilos con eso es. La verdad que solo unos pocos de nosotros conocíamos y no lo estábamos diciendo. Ahora vivo solo. Fuera de la red, en algún lugar frío. No sueño. Mucho más. Pero a veces los veo, los purgados, lo borrado, lo olvidado. Y a veces veo a mi hermano. Él nunca dice nada. Cualquier cosa. Simplemente se queda ahí parado, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Esa misma torcida sonrisa que siempre tenía cuando éramos niños. A veces asiente. A veces se gira. Su espalda. A veces me despierto con sangre en mis manos y no sé si es mío. Pero nunca me disculpo porque si volviera a pasar si alguien se intentara borrarnos otra vez, lo haría todo. Una y otra vez peor porque no perdonamos. Ya no. Epílogo. 20 años después, un nuevo barco entra en Saúl Espacio. Sin armas, sin flota, solo una mensajera solitaria. Aterriza en silencio. Y pide solo una cosa. Para hablar con los que acabaron con el sigilo. Lleva una advertencia. Otra: el orden ha despertado. No como el sigilo, no se trata de pureza o no se trata de control, sino de venganza. Vieron lo que hizo la Tierra, dice ella. Y quieren convertirse en lo que tú eres. Stone ya no está. Davis también. La mayoría de los 34 están muertos, desaparecidos o se desvaneció en el mito. Se aclara la garganta, pero alguien tiene que responder. Así que abro el bóveda, reactivar los sistemas y yo susurra en la oscuridad. ¿Quieres ver cómo es realmente la Tierra? Yo. Carga mi arma. Siente el zumbido en mi pecho. Entonces ven a verlo.